Dice el primer verso de Apocalipsis 8: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en los cielos como por media hora. El capítulo 6 terminó con el sexto sello. Después vino el capítulo 7, en el que se habló de los pocos y los muchos. Era un paréntesis que abarca los primeros 3 años y medio, donde van a ser sellados los pocos y al final van a morir los muchos por no ser sellados. Después de ese paréntesis continúa con los sellos. El séptimo sello es donde se da la cosecha. ¿Por qué? Porque como estamos por ver, el séptimo sello son las 7 trompetas. En el cristianismo, por las diferentes doctrinas que tienen con respecto al rapto y otras cosas, tienden a desacomodar o hacer un enredo con los sellos, las trompetas y las plagas postreras. Y eso hace que, sin duda, una persona que oye a un pastor explicarlo, y digo yo, un pastor cristiano, a pesar de que tienen diferentes doctrinas o diferentes teorías con respecto a esto, digamos, algunos piensan que el rapto es antes de los 7 años, otros a la mitad, otros al final, pero si uno lee la escritura como lo hemos venido haciendo, lentamente, cuidadosamente, nos hemos dado cuenta que hasta el momento han pasado 6 sellos y representan los primeros 3 años y medio. Ahora venimos al octavo capítulo y empieza diciendo que se abrió el séptimo sello, ya es el último sello, ¿verdad? Porque tenía 7. Y vean lo que sigue. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Yahweh y se les dieron 7 shofarot o 7 trompetas. Entonces, en los anteriores vimos, se abre el primer sello y sale el caballo blanco con un jinete que lo monta y tiene una corona y todo lo demás. Primer sello, sale un jinete blanco, una guerra espiritual. Segundo sello, jinete del caballo rojo, una guerra literal, etcétera, etcétera. Entonces se abre el sello, inmediatamente pasa lo que ese sello manifiesta en el mundo. Aquí vemos, se abre el séptimo sello, inmediatamente los 7 ángeles se les dan trompetas. ¿Qué nos dice eso? Que el séptimo sello son las 7 trompetas. Así de simple. Entonces, los 7 años se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son los 7 sellos. Los últimos 3 años y medio son las 7 plagas postreras. Y las 7 trompetas suceden en el séptimo sello, al puro final de los primeros 3 años y medio. También esto, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en los cielos como por media hora. Al decir cielos, es muy posible que se esté refiriendo a lo que está pasando arriba, ¿verdad? Porque Yahuanán estaba viendo el trono y a los ancianos y todo. Entonces él dice, cuando abrió el séptimo, todo el mundo se quedó callado por 30 minutos. Entonces, por un lado se puede ver, ¿verdad?, la importancia de este séptimo sello, como que todo el mundo se quedó en espera de lo que iba a manifestarse. También por el hecho de que tenían que dársele 7 trompetas a 7 ángeles. Pero esto quizá eventualmente lo podamos calcular aún matemáticamente, porque recordemos que a este tiempo, digamos, los 7 años se pueden ver como 12 horas y 12 horas, como un día de 24 horas. 12 horas de día y 12 horas de noche. Los 12 horas de día cuando los dos testigos están predicando la verdadera doctrina, y las 12 horas de noche cuando se van y quedan en oscuridad del mundo. Entonces, aquí donde dice que por media hora se podría sacar, por ejemplo, si dividimos 7 entre 24 y después eso lo dividimos por 2, tendríamos el equivalente en días de lo que serían media hora, como para entender el tiempo en el que no pasaría nada en la tierra. O sea, se abre el séptimo sello y por unos cuantos días no pasaría nada en la tierra, porque habrían 30 minutos de silencio en el cielo. Cuando eso se acaba empiezan a sonar las trompetas. Pero repito, es en el cielo, donde estaba Yahuanán. Algo que hay que entender también es que cuando se abren los sellos y salen los caballos, los hombres que estamos sobre la tierra no vamos a ver un caballo. Nosotros vamos a ver la manifestación de lo que ese caballo representa. Por ejemplo, en el segundo, la tercera guerra mundial. Muchas personas que dicen creer en la escritura y la interpretan literalmente, por ejemplo, esas cosas, ellos esperan ver un caballo en el cielo, un caballo pasando por la calle avisándoles.
igual esperan oír las trompetas. Y obviamente sería maravilloso porque sería muy claro si se oyen las trompetas, pero la escritura nos dice que las trompetas suenan en el cielo. Entonces un ángel en el cielo, en la dimensión más elevada, toca una trompeta y eso activa en nuestra dimensión un evento. No es que nosotros estemos aquí de repente, ¡ah! Y nosotros, uy, ahora sí, prepárese que viene el... No va a ser así. Muchos cristianos esperan que sea así. Esto de Yahuanán en el cielo, viendo la imagen para después nosotros entender cómo una acción en el cielo activa algo en la tierra. Entonces, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Yahweh y se les dieron 7 shofarot, 7 cuernos de carnero. Otro malaj vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los apartados sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Éxodo 30, 1 al 6. Dice, harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Vean esto. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Recuerdan que el arca del testimonio era el trono de Yahweh en la tierra. Entonces es como si dijera, después lo pondrás delante del velo que está junto al trono de Yahweh, donde me encontraré contigo cada mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Yahweh se encontraría con el sacerdote en el lugar purísimo, porque él se sentaría en el arca, como si fuese su trono. O sea, su espíritu se posaba sobre el arca de Yahweh, lo que llaman el arca del testimonio. Qué curioso que la llamen el arca del testimonio. Y representa al testigo como Moshe. Entonces el arca del testimonio porque es una persona que viene a dar testimonio. Qué curioso que la llamen arca. Y los días del Hijo del Hombre serían como los días de Noé, que construyó un arca para que todos entraran ahí y se salvaran, igual que los escogidos al entrar en Yahushua se salvan. Entonces es el trono de Yahweh en la tierra. Y Yahweh le dice al sacerdote, ahí me veré contigo. ¿Por qué? Porque a través del último Yahweh se va a ver con el pueblo. Porque el último es como el trono, es el arca del testimonio. Por eso en el arca del testimonio estaba la vara y las tablas de los 10 mandamientos que hizo Moshe. Porque es el testigo como Moshe, el arca, que va a ejecutar la ley. Y por eso tiene dentro de él las 2 tablas del pacto. Entonces vea cómo dice, después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Aquí vemos que dice, otro malak vino entonces, que representa al sacerdote, muy posiblemente sea Eliyahu, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los apartados sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces aquí se confirma que el trono es el arca del testimonio. Aquí se confirma que el arca del testimonio y el trono son el testigo como Moshe, el último. Y se confirma que ya el velo no va a estar. Porque no dice delante del velo, dice delante del trono. Entonces el velo ya sería quitado. Recuerden que el incienso representa oraciones, las oraciones de los apartados. Porque así como el incienso es humo que asciende al cielo, nuestras oraciones suben al Todopoderoso como el humo. Y así como el humo del incienso huele bien, las oraciones para el Padre son agradables, lo complacen. Por eso dice aquí que se le da incienso para agregarlo a las oraciones de los apartados. Porque en este tiempo, mientras Yahuanán está viendo una visión en el cielo, en la tierra, los escogidos están orando y orando y orando para que se cumpla su cosecha. Entonces Yahweh, por decirle así, le agrega fuerza a las oraciones de esos justos, apartados. Dice, y de la mano del malaj subió a la presencia de Yahweh el humo del incienso con las oraciones de los apartados. Y el malaj tomó el incensario y lo llenó
del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Se acuerdan que les he dicho en el Apocalipsis hay tres grandes terremotos? Aquí vemos un terremoto, no un gran terremoto. Entonces esto va a ser obviamente un terremoto fuerte como para que tenga que ser mencionado, pero no es uno de los tres grandes terremotos que les mencioné. Vamos un segundo a Levítico 16. En Levítico 16, versos 12 y 13. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Yahweh. De hecho, me voy a devolver porque acabo de ver algo muy importante. Vean que este capítulo es el capítulo que habla del día de la expiación, Yom Kippur. En Yom Kippur es donde matan a los dos testigos. Entonces, qué curioso que aquí donde nos está diciendo lo del trono, lo de que ya no hay un velo, lo de las multitudes que entraron y otras cosas, se nos dice que el ángel va a tirar sobre la tierra el incensario. Aquí estamos viendo en Yom Kippur, dice el verso 10: pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, el falso Mesías, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Eso fue Barrabás, eso se cumplió con Barrabás. ¿Recuerdan? Bueno, si escucharon el programa pasado, lo expliqué, mira que bien quedó. Entonces, Barrabás fue representado por Azazel, el macho cabrío que se dejaba libre y que representa al falso Mesías que el pueblo pidió, ¿verdad? Porque Pilato dijo, ¿cuál quieren? Y ellos dijeron a Barrabás. Entonces también está dando a entender cómo la abominación desoladora se va a presentar en el mundo y la gente lo va a aceptar. Después dice, hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación. Aarón, ¿se acuerdan que les dije que este ángel representaría a Eliyahu? Qué curioso porque Aarón representa a Eliyahu. Moshe y Aarón representan a los dos testigos, el testigo como Moshe y el testigo como Eliyahu. Ahora está hablando de que Aarón es el que trae el incensario. Y aquí vemos que era un ángel que trajo el incensario para hacer esto mismo. Hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación. El becerro es el testigo como Moshe, porque es descendiente de Efraín, que es representado por un becerro. Eliyahu es representado por un carnero. Entonces el que está trayendo al becerro es Aarón, que es como Eliyahu, pero el becerro es como el testigo como Moshe, que va a ser sacrificado en el fin de los tiempos, para expiación de los sacerdotes, o sea, para expiación de los 144,000 que antes de ser sellados habían adorado al becerro de oro, con el nombre el Señor, con el nombre Dios, Jesús, etc. Entonces por eso dice que el sacerdote tenía que traer el becerro por su propia expiación. Dice, hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Yahweh. Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Y 2 puñados de perfume aromático molido. 2 puñados de perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo. 2 puñados de perfume aromático molido. Y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es algo similar lo que está pasando ahora en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que Yahweh mandó a Aarón que hiciera era para que funcionara como un acto profético, un reflejo de lo que sucedería en Apocalipsis muy pronto. Aarón era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y el Cohen Gadol hoy en día es Yahushua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Yahushua está entregando al último en la tierra para que sea muerto, así como Yahweh entregó a Yahushua, porque si no hay Yahushua nadie lo toca. Yahweh tuvo que permitirlo, como él mismo dijo, Yahushua mismo lo dijo. Entonces Yahweh permitió que agarraran a Yahushua para sacrificarlo. Igual Yahushua, como el Cohen Gadol, en este caso Aarón, va a permitir que agarren el becerro para sacrificarlo.
Ahora Yahushua no tiene pecado en él, entonces él no necesita pagar su pecado, pero aquellos que le siguen a él sí lo tienen y van a ser sacerdotes, entonces necesitan la limpieza del pecado a través de la muerte del testigo. La casa. Exacto, su propia casa, exacto, los de su familia. Mientras que los muchos que no aceptan a los dos testigos no van a ser limpios y por eso mueren, para pagar ellos mismos con su carne por adorar al becerro. Hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Truenos, voces, relámpagos y un terremoto, similar a lo que vemos cuando Yahweh hablaba al pueblo, cuando se mostró en el Sinai. Pasó todo esto. Después cuando le habló a Eliyahu, pasó todo esto, pero se nos muestra que Yahweh no estaba en el terremoto, no estaba en lo otro, estaba en la voz apacible. Pero en sí entonces estamos viendo que en la tierra se estaría manifestando algo similar a lo del monte Sinai, a la revelación de la Torá, a la confirmación del pacto. Por eso con el séptimo sello se desata esto, porque al final del sello se da la cosecha, que están esperando los apartados por los cuales se quemó el incienso. Lo que va a dar inicio a las 7 trompetas va a ser un momento en el que van a haber truenos, vientos, terremoto en la tierra. Con esto aquí, bueno, aquí dije truenos, la palabra es uramim, uramim y kolot, y voces. Es como diciendo truenos y relámpagos, o más bien relámpagos y truenos. Entonces, aquí lo que está diciendo es relámpagos y truenos, son luces y voces, porque la voz de Yahweh es ejemplificada por los truenos. Entonces quiere decir que en este momento también se podría tomar como que los escogidos vamos a recibir revelación, porque Yahweh va a hablar al mundo, va a dar luz al mundo. Pero a los escogidos, por supuesto, mientras que los impíos lo que van a recibir es castigo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó el shofar, tocó la trompeta. Entonces aquí vemos, no hay ningún capítulo intermedio, no hay ninguna explicación que desvíe la línea en la que va el capítulo. Tan simple como se abrió el sello y empezaron las trompetas. El sello son las trompetas. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. Granizo y fuego. Recuerden que esto fue parte de las plagas del éxodo de Egipto. Entonces aquí estamos viendo cómo se está cumpliendo el segundo éxodo. Porque así como cayeron 10 plagas en el tiempo de Moshe y Aarón, ahora en el tiempo de los 2 testigos van a caer 10 plagas. Y se enseña que durante la plaga de Egipto echó una porción, básicamente una tercera parte del granizo. Después hubo una plaga similar en el tiempo de Yahushua, no Yahushua el Mesías, sino al que llaman Josué, sucesor de Moshe. Él peleando contra una gente pidió ayuda a Yahweh y Yahweh mandó granizo y destruyó al enemigo. Y ahora queda una tercera parte que Yahweh la tiene guardada para el tiempo final, y es en este momento donde se va a empezar a dar. Algo muy interesante que vemos con respecto a la plaga de granizo de Egipto y aquí es que es granizo y fuego. Se habla de que Yahweh en ese momento hizo que el agua se llevara con el fuego. Como hay una historia que cuenta el Midrash para explicar esto, que es básicamente como diciendo que el fuego y el agua son enemigos el uno del otro, ¿verdad? Lo vemos aquí en la tierra, cuando se tiene suficiente agua puede acabar un fuego, pero tiene un fuego más grande, hierve el agua, entonces son enemigos, pero ambos son siervos de Yahweh. Entonces, como las naciones se han rebelado en contra de Yahweh, entonces estos dos enemigos, como ambos son siervos de Yahweh, deciden trabajar juntos para vengarse de aquellos que se rebelaron en contra de su creador. Entonces, por eso es que se puede mezclar el fuego con el granizo. Imagínese usted
piedra de hielo encendida en fuego. Los truenos son fuego, ¿verdad? Como electricidad. Eh, entonces se podría ver como si fuera granizo gigante junto con truenos que mientras unas cosas golpean y congelan, los truenos pueden estar quemando árboles. Por ejemplo, una forma de verlo naturalmente que el mundo no lo reconocería. Porque si el mundo ve caer hielo encendido en fuego, va a decir, aquí hay algo raro, esto no es normal. Pero si es truenos y, y granizo, aunque sea grande, la gente va a buscar la explicación. Va a decir, ah, no, es el calentamiento global. El primer malach tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Mezclados con sangre. Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Igual que vemos en el Éxodo, que en Egipto todos los plantíos y las cosechas se despedazaron con el granizo que cayó y los animales, más de uno se murió del granizo. La tercera parte, recuerdan, lo habíamos visto en estudios anteriores, durante los sellos, los primeros 6 sellos, se destruyen cuartas partes, la cuarta parte de esto, la cuarta parte del otro, la cuarta parte de la humanidad. Cuando empiezan las trompetas se empieza a destruir la tercera parte. Y cuando empiezan las plagas postreras ya es en general. Nosotros durante los sellos y las trompetas vamos a estar en la tierra, por eso no es en general la destrucción. Estamos, cuando ya somos quitados, Yahweh dice, ahora sí, porque esta es la única vez en la que sí menciona como que plantas van a ser destruidas, porque no solo dice árboles, sino que hasta habla de plantas, hierba, verde. Entonces está siendo literal con el punto. Pero espiritualmente se puede tomar como ejércitos, porque los ejércitos o los guerreros también son representados por árboles, como gente fuerte. Y dependiendo de la gente pueden ser árboles que no dan fruto. Y está escrito que el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces serían esos, los árboles que no dan fruto, las personas que dicen creer pero siguen pecando, mientras las naciones que están en guerra y no creen en el Mesías, por ejemplo, ambos podrían ser árboles destruidos. Pero sí, aquí sí va a ser dañada la naturaleza. Dice, vamos a ver, Ezequiel 38:22. Dice, yo litigaré contra él con peste y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas. Vean la confirmación, bendito sea Yahweh. Entonces, ¿quiénes son los árboles? Sus tropas, ejércitos, en el sentido espiritual. Sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Una lluvia impetuosa y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces seré engrandecido y apartado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. El segundo malach tocó el shofar y como un monte grande, como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra plaga similar a la del Éxodo, cuando el agua se convirtió en sangre. Entonces, hay muchos paralelos, muchas profecías que están paralelas a las plagas que cayeron en el Éxodo. Eso debería mostrarnos, los dos testigos son como Moisés y Aarón, como les voy a mostrar después, van a haber 10 plagas negativas. De los 7 sellos y las 7 trompetas, 10 son negativas, 4 positivas. Entonces ahí vemos que las 10 negativas representan las 10 plagas del Éxodo de Egipto. El segundo malach tocó el shofar y como un gran monte. Esto muestra que al parecer va a caer sobre la tierra lo que hoy en día llaman un meteorito o un asteroide, pero va a ser gigante esa cuestión y va a caer de día en lo que respecta a este en particular. El segundo sello básicamente va a caer algo del cielo gigante, tan grande como una montaña. Imagínense lo que sería ver una montaña cayendo del cielo. Y va a caer en el mar. Entonces, espiritualmente hablando, los mares se van a convertir en sangre.
espiritualmente hablando, las naciones van a sufrir por esta caída de esta gran montaña. Una montaña es un reino, entonces también se podría ver como que un reino va a caer, y en la caída de ese reino va a provocar que entre las naciones se derrame demasiada sangre. ¿Me explico? Porque cae una gran montaña y las aguas del mar se convierten en sangre. Ardiendo en fuego, precipitada en el mar. Ardiendo en fuego como cuando uno ve un meteorito caer, ¿verdad? Y una vez más, la tercera parte del mar se llenó de sangre. Después la tercera parte de los árboles fue destruida. Y ahora viene la tercera parte de los ríos. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Esta creación originalmente estaba conectada con Samael principalmente. Después de que Adán y Eva comieron del fruto, se conectaron con Lucifer. O sea, el mundo quedó bajo Lucifer. ¿Estamos? Entonces, a partir de ese momento, la muerte, lo injusto, estaba representado y manejado por Samael, y lo justo, la justicia y el juicio, por ende también la acusación, estaba conectado con Lucifer. Entonces, justicia e injusticia, Lucifer y Samael, y en el centro, arriba, Yahweh, controlando a ambos. Entonces, en los sellos vimos que se hacía juicio contra la cuarta parte, como por decirlo de alguna manera, como si se estuviera juzgando la cuarta parte de Samael, como este mundo que fue creado es la cuarta dimensión, y hemos hablado que Yahweh hizo la creación a través de 4 niveles: emanación, creación, formación y acción. Entonces la cuarta parte como si estuviera juzgando a Samael. Aquí la tercera parte como si estuviera juzgando a Lucifer, porque recuerden que Lucifer se vino abajo con 1/3 de los ángeles. Y las trompetas terminan con la caída de Lucifer y el 1/3 de los ángeles. Entonces las 7 plagas postreras, en donde se destruye el resto, se destruye lo que queda, está representando el juicio contra Azazel, que es la abominación desoladora que se presenta en ese tiempo. El segundo Malach tocó el shofar, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer Malach tocó el shofar, y cayó desde los cielos una gran estrella. Entonces, el anterior una gran montaña, ahora una gran estrella. Como les decía, aquí podemos entender que todo parece indicar que el anterior va a caer de día, por eso la gente ve como una gran montaña encendida en fuego. El otro va a caer de noche, por eso dice una gran estrella. ¿Me explico? Porque en las noches se ven las estrellas. Ver caer lo que llaman meteorito es como ver caer una estrella. O sea, uno dice, mira, parece que una estrella está cayendo. Solo que la NASA le dice que es otra cosa, que no es una estrella. Pero se ve así. Entonces aquí dice, una gran estrella cayó. Eso quiere decir que va a ser de noche que se cumple esta trompeta. La anterior de día. Entonces por eso dice, el Malach tocó el shofar y cayó desde los cielos una gran estrella ardiendo como una antorcha. Físicamente como un meteorito destruyendo algo en la tierra, pero espiritualmente un ángel caído que llega a la tierra a hacer destrucción, como otros que ya han caído en el pasado. Dice, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, Gilel ben Shahar? Lucifer, hijo de la mañana, derribado fuiste a esta tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces eso confirma lo que les decía, que el sentido espiritual es un ángel cayendo. Aunque en realidad este mismo versículo que acabamos de leer de Isaías 14 se cumple en Apocalipsis 12. Lo veremos después. En Apocalipsis. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. El nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo. Y muchos hijos de Adán murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Porque se hicieron amargas. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto? Llegaron a un lugar que las aguas estaban amargas. Y cuando Moshe pidió ayuda a Yahweh, Yahweh le dijo, agarre un árbol
métalo en el agua y esa agua ya la va a poder tomar, porque representa como el mundo está lleno de doctrinas falsas, agua amarga. Pero cuando uno se agarra del Mesías que fue colgado en un madero, uno puede entender la doctrina y tomarla. Por otro lado, vamos a Jeremías 9:15. Dice, por tanto, de hecho me voy a volver al 13. Dijo Yahweh, dejaron mi Torah. Hoy en día los cristianos no siguen la Torah, la dejaron. Para ellos la abolió Yahushua, algo que no hizo. Dice, dejaron mi Torah, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes bien, se fueron tras la imaginación de su corazón, o sea, los ídolos, y en pos de los señores, en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Vea qué importante eso, porque cuando uno le enseña la verdad a alguien, la gente dice, pero a mí mi papá me enseñó tal cosa, ay, pero es que mi mamá, ay, mi abuelita. Uno tiene que olvidarse de eso, porque aquí lo vemos, nuestros padres nos enseñaron falsedad, lamentablemente, y muchos de ellos lo hicieron sin querer, la gran mayoría, porque ellos mismos se los enseñaron sus papás. Entonces dice, por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas envenenadas. Ajenjo con nombre y todo. Nos lo digo en Jeremías y ahora en Apocalipsis dice, ay, cayó una estrella que se llamaba ajenjo. Jeremías 23:15. Por tanto esto dice Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas. Yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua envenenada. Lo mismo. Porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad sobre toda la tierra. Por un lado, el hecho literalmente que el falso Mesías va a salir haciéndose pasar por el verdadero, por ende nada raro que salga de Jerusalén. Y como sabemos, los que lo van a poner a trabajar o a hacer lo que va a hacer son los que hoy en día dicen ser los representantes del Altísimo. Por un lado los judíos y por otro lado los católicos, dependiendo de qué crea usted. ¿Verdad? Si usted es un judío ortodoxo, usted va a creer que los rabinos son los que tienen la verdad, mientras usted si es católico va a pensar que es el Papa el que tiene la verdad. Entonces son los profetas. El cuarto malach tocó el shofar y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Que veo dos formas. Una puede ser que ahorita estamos 12 horas de día, 12 horas de noche. Una tercera parte serían 8 horas. Digamos, 4 horas de las 12 de día y 4 horas de las 12 de noche. Eso quiere decir que el día se dividiría en 8 horas de día, 8 horas de noche y 8 horas de oscuridad completa. Otra forma de interpretarlo, una forma de ver la confirmación o el cumplimiento de lo que Yahweh había dicho, que él acortaría los tiempos. Entonces aquí se podría ver como que acortaría los tiempos una tercera parte. Entonces si lo vemos así, con esa interpretación, eso querría decir que aunque el reloj marque 24 horas, esas 24 horas transcurrirían en lo que para nosotros comúnmente son 16 horas. O sea, el día llegaría a ser una tercera parte de lo que es hoy en día. Pero sin percibirlo en el reloj. No es que el reloj de repente ya vamos a tener 16 horas ahí. 24 horas, solo que mucho más rápidas. Eso es una forma de interpretarlo. Como les digo, la otra sería que en vez de tener 12 horas de día, tenemos 8 horas y las otras 4 horas son que ni la luna ni las estrellas alumbran. Por eso les digo, serían 8 horas de oscuridad plena, que sería la tercera parte del día. La tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Entonces, se le está quitando la luz al día una tercera parte, como esto quiere decir que en la noche una tercera parte de las estrellas se apagó. Eso es como anunciándole a Lucifer que él y la tercera parte de sus ángeles van a dejar de ser.
Es como un anuncio profético de lo que se va a cumplir en Apocalipsis 12. Éxodo 10 dice, el verso 23. Dice, Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Lo que les decía, otra plaga más que confirma que es el segundo éxodo, que se está preparando a los escogidos para salir de este mundo. Por eso están pasando las mismas plagas. Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se acuerdan? Habíamos visto esto. Qué interesante verlo en la Torah, no solo en el Midrash. La oscuridad era palpable. Era una oscuridad que venía del mismo infierno. O sea, imagínense lo que es poder tocar la oscuridad. Dice, extendió Moshe su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. 3 días enteros. Tinieblas. Se dice que es un planeta que tiene una órbita que dura 3000 y resto de años, entonces pasó en el éxodo y va a volver a pasar. Nibiru. Y eso es lo que se dice que pasó aquí, pero como les digo, pueden ser otras cosas. Y también por eso es que se dice que duró 3 días, porque supuestamente es tan grande que 3 días duró pasando enfrente del sol. Y vamos a ver, dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Que habíamos hablado, nadie se movió. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Igual, entonces, mientras el mundo esté en oscuridad, nosotros vamos a estar bien. Y eso muestra, por lo menos en el Éxodo, que era una oscuridad, por decirlo así, espiritual, en el sentido de que no afectó a los israelitas, pero física en el sentido de que era palpable para los egipcios. Miré y oí un águila volar por en medio de los cielos, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Las águilas representan ángeles. ¿Se acuerdan cuando vimos los 4 seres que estaban alrededor del trono? Becerro representa siervo, hombre representa a Yahweh encarnando como hombre, león representa al rey y águila representa al enviado, mensajero o malaj. Entonces por eso dice aquí un águila y en otras dice un ángel. Entonces dice, y miré y oí un águila volar por en medio de los cielos, diciendo a gran voz, ay, ay, ay. O sea, 3 episodios que van a hacer que la gente se queje de dolor. Uno, solo, de esos 3, solo uno es una trompeta, que quede claro. Pero me imagino que el sufrimiento va a ser tal que califica como un ay. Y eso es lo que está anunciando este ángel. Vean que es después del cuarto. Eso es interesante porque vean en los sellos se habla, primer sello es un caballo con jinete, segundo sello caballo con jinete, tercer sello caballo con jinete, cuarto sello caballo con jinete, quinto sello es otra cosa completamente diferente. De hecho es algo positivo porque es cuando los mártires reciben cuerpo. Ahora estamos viendo las trompetas, plaga negativa, plaga negativa, plaga negativa, cuarta plaga negativa, y ahora cambia, un águila diciendo ay, ay, ay. Las 3 trompetas que faltan van a desencadenar en cierta forma los 3 ayes, y ahí después lo veremos, porque como les dije, solo uno es una trompeta en sí, pero las otras trompetas sí como que desencadenan los otros ayes. Y miré y oí un águila volar por el medio de los cielos, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de shofar. En la escritura sucede muchas veces, cuando lean en los profetas, que a veces Yahweh profetiza y dice, ay, ta, 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 más adelante, ay, ta, 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 y después otra vez, ay. Eso quiere decir que en esa profecía se está hablando de lo que va a suceder en el Apocalipsis en los 3 ayes. Para que pongan atención cuando en una profecía se menciona un ay. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de shofar que están para sonar los 3 malakim. Entonces, así como los sellos se dividieron en 4 y después 3, ahora estamos viendo que las trompetas igual se dividen en 4 y después 3.